Qué bueno es celebrar la fiesta en casa, en familia. Y celebramos la gran bondad, el gran amor y el poder de Dios que se ha realizado en la vida de un hombre, en la vida de Santo Domingo de Guzmán. Eso es lo que reconocemos y celebramos en los santos, el poder, la bondad de Dios. Hombres como Santo Domingo de Guzmán que se han abierto a la gracia de Dios, que han sido dóciles al Espíritu de Dios, que se han dejado iluminar por el Espíritu de Dios, que han acogido la palabra con alegría, y esta palabra ha producido frutos y abundantes. En Santo Domingo, uno de los frutos, muchos los hay en la vida de este santo, pero uno de los frutos es la pasión por la verdad. La pasión por la verdad que hace posible la unidad en la Iglesia. Y la pasión por Cristo en Santo Domingo se tornó también pasión por su Iglesia, porque no se puede creer en Cristo, no se puede amar a Cristo, no se puede vivir en Cristo sin creer, amar su Iglesia y servir en su Iglesia. Esto es lo que entendió perfectamente desde esta meditación de la palabra del Señor. Entendió que creer en Dios, que amar a Dios, creer en Cristo Jesús, el enviado de Dios, servirlo a Él, suponía servir a la Iglesia. Y es así como Santo Domingo de Guzmán surge en una época en la que habían algunas herejías que estaban amenazando seriamente la unidad en la Iglesia. En Italia, los famosos cátaros; en el sur de Francia, los albigenses, que habían provocado ciertas peleas, hasta guerras, y Santo Domingo de Guzmán, movido por el Espíritu de Dios, por esta comunión con Dios, por esta meditación de la palabra de Dios, entendió que el error no se combate con armas, sino con amor, con la verdad. El amor a la verdad y la verdad con amor van a hacer posible de combatir el error que amenaza con fragmentar la vida de la Iglesia o fragmentar la vida social, la vida de los demás. Y hoy, igual que en aquellas épocas también, no son solo herejías que amenazan la unidad, sino estas posturas demasiado individualistas, demasiado personales, egoístas o de grupo, amenazan la unidad de nuestro país, amenazan la unidad de nuestras comunidades, de nuestras familias. En este entendido, y a veces movidos por ciertos intereses lejos de la verdad, también el hombre de nuestro tiempo se deja engatusar por mentiras presentadas como verdades. Se deja emborrachar, se deja dopar por esas mentiras que le presentan, y movidos por mentiras a veces toman acción o hacen cosas, toman decisiones que van a afectar la unidad de la nación, la unidad de la paz, la unidad del grupo, la unidad de la comunidad, la unidad de la parroquia. Por eso es importante acercarnos a la verdad, y Santo Domingo nos muestra el camino para acercarnos a la verdad. Y el camino es entrar por la fe en la comunión con Dios a través de del estudio, de la meditación de la palabra, del conocimiento de la palabra. Es como la verdad va a hacerse manifiesta en la vida del hombre, en la vida de la comunidad, en la vida de la Iglesia, en la vida del mundo. Por eso es importante que para fortalecer nuestra fe, para que nuestra fe sea una fe bien fundamentada, una fe que la razón va a entender,
Es necesario que nos acerquemos a la palabra de Dios, que la estudiemos, pero a estudiarla en una actitud de fe y de oración, y entonces la fe va a ser purificada, va a ser fortalecida, y la fe va a ser revitalizada. Si no nos acercamos a la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, si no la meditamos, la fe se va a ir debilitando y a veces va a terminar confundiéndose con muchas otras cosas o convirtiéndose también en algo demasiado supersticioso, como a veces encontramos manifestaciones de esta fe. Esta comunidad de fe, esta fe que hemos recibido en el bautismo, tiene que ser alimentada de modo continuo, permanente y constante, con la meditación de la palabra, con el estudio de la palabra, con la celebración de la palabra, con la meditación de la palabra. Y esta palabra tiene que ser orada. Por eso, la persona de fe, la persona que se acerca a la Sagrada Escritura, necesariamente entra como en un vuelo en la oración, en una oración contemplativa, en ese diálogo íntimo con Dios. Santo Domingo decía: antes de hablar de Dios es importante hablar con Dios. Fácilmente se utiliza la palabra de Dios, se menciona a Dios hasta en la sopa, pero gente que ni ha hecho oración, gente que ni habla con Dios, y por eso terminan confundiendo también la imagen de Dios. Y Dios se nos va a ir revelando, Dios que es la verdad, el Señor que es la verdad, se va a ir revelando a nosotros a través de esa oración, de ese diálogo íntimo con Dios. Por eso una comunidad creyente tiene que ser necesariamente una comunidad orante. No basta solo con la catequesis, no basta solo con saberse los contenidos, es necesario celebrar, y esto es importante que lo escuchen los animadores, que lo escuchen los que están en la catequesis. Muchos no valoran la celebración, no valoran la oración, no se encuentran con el Señor, y eso es un riesgo. Es hablar de memoria, no es hablar de aquella experiencia de Dios en la oración, porque no es solo transmitir contenidos, es transmitir experiencia de vida, experiencia del encuentro con Dios, como nos lo testimonia bellamente Santo Domingo de Guzmán. Y esto que nosotros creemos y profesamos y lo profundizamos desde la palabra y lo interiorizamos en la oración, en la comunión con Dios, lo anunciamos y lo predicamos al mundo entero. Lo predicamos con esa pasión, con ese fuego con que Santo Domingo predicó, realizó su misión. Santo Domingo tenía en sus palabras ese fuego ardiente de la palabra de Dios, que era capaz de poner en evidencia las falacias o las mentiras y transmitir la verdad. Necesitamos estos hombres apasionados por la misión, apasionados por Dios, que se lancen a la misión, que hablen de la verdad de Dios sin miedo, sin fallar, sin cobardías, anunciar a Cristo con esa pasión, con ese fuego ardiente, encender en los corazones de los otros ese fuego de amor que se ha encendido en la meditación de la palabra, en el estudio de la palabra, en la oración, que se ha encendido, encender también el fuego en el corazón de las otras personas, en las familias, en los grupos. A veces nos encontramos, esta mañana nomás hablaba con el papá de uno de los jóvenes de la catequesis, y le decía, me ponía argumentos que por qué ha fallado la catequesis, que si sus clases, que si esto, que si lo otro, que si aquello, y le digo, no me la charle. Usted y yo sabemos que la fe se muestra con obras, que si no se conecta ni a la misa, ¿de qué fe me está hablando? ¿De qué espiritualidad me está hablando? ¿De qué vida me está hablando? La fe no es una fe simplemente que se la predica
Es una fe que se expresa en ese compromiso decidido con la palabra de Dios, con la oración, con la misión, en ese compromiso con la Iglesia, porque no se puede creer en Dios sin vivir esta fe dentro de la Iglesia y hacerla visible y fortalecer la comunión. La fe se muestra en las obras, la fe se muestra en las actitudes, y eso es lo que tenemos que hacer. No es una fe demasiado infantil o ingenua, más bien, no infantil sino ingenua, que a veces se basa en supersticiones, sino una fe comprometida que te exige el estudio de la palabra de Dios, que te lleva a la oración, a la celebración y que te impulsa a la misión. Esta mañana falleció un obispo del Brasil y anciano, don Pedro Casaldáliga, un abanderado en la lucha por hacer presente la verdad en ese compromiso con los pobres. Y me impresionó mucho una de sus frases, y dice: el cristiano, el discípulo de Cristo, no solo tiene que ser creyente, sino creíble en el mundo. Y es eso lo que necesitamos, animadores no solo creyentes, sino creíbles en su compromiso, en su fe decidida, en su entrega, en su fidelidad. Jóvenes no solo creyentes, adultos, padres de familia no solo creyentes, sino creíbles en este mundo por su fe, que su fe se haga manifiesta en sus obras. Hay un compromiso. Hemos estado rezando durante 9 días para que nuestra comunidad sea una comunidad de fe madura, de fe comprometida, de ferviente oración y de apasionada misión. Que Santo Domingo nos alcance de Dios esta gracia especial de que nuestra comunidad se vea revitalizada, renovada en la fe de sus miembros, en el compromiso de cada uno de sus miembros. Hemos hecho un gran esfuerzo, sabemos, y ustedes lo saben, que se hace un gran esfuerzo mucho más fuerte al trabajar a nivel virtual para la catequesis, para todo lo demás. Entonces estamos haciendo este esfuerzo, respondamos a este esfuerzo, pongámosle ganas, pongámosle esfuerzo, sudemos la camiseta de la fe, enfervoricémonos como Santo Domingo, seamos apasionados con nuestra fe y que esto se note hasta en el modo de respirar, en el modo de hacer y de vivir las cosas. Eso es lo que queremos de cada uno de nuestros grupos, de cada uno de nuestros miembros, comenzando por el que habla. Oremos los unos por los otros para que nuestra Iglesia se vaya renovando y nuestra comunidad sea ese signo y esa luz en medio de esta sociedad.